hoy, ¿no? Entender un poco qué es la inteligencia emocional, que es un concepto yo creo más que maduro y a veces incluso intuitivamente ya con las dos palabras nos hacemos un poco una idea y a lo mejor algunas ya pues estáis como muy familiarizadas, tal vez algunos a lo mejor todavía no, y entender un poco en qué medida impacta sobre las organizaciones y también sobre el liderazgo, ¿no? Este concepto, este constructo de inteligencia emocional, ¿no? Porque tiene un impacto grande en lo que hacemos y en lo que somos, ¿no? Y luego haremos al final de la sesión un poco un focus sobre uno de los modelos de inteligencia emocional que existen, que es el modelo de 6 Seconds. Hay un puñado de modelos de inteligencia emocional, tampoco no es que haya tantísimos. Y bueno, específicamente yo os presentaré este, que es un modelo que me parece como muy manejable y intuitivo. Hablamos de 8 competencias de inteligencia emocional. Hay modelos que abarcan muchísimas más competencias y creo que bueno, esta es una de las ventajas que tiene este modelo. Y si nos diera tiempo al final, pues a lo mejor hacemos alguna chiquitina dinámica para poder incrementar un poco y trabajar sobre una de las competencias de la inteligencia emocional, que son los patrones emocionales. Y si no nos diera tiempo hoy, pues bueno, ojalá tengamos posibilidad más adelante de poder retomar desde ahí, ¿no? Bueno, yo empiezo un poco esta presentación, ¿no? Muchas veces preguntando, oye, si tú tuvieras que contratar a alguien, ¿no? O tú tuvieras en tu organización de alguna manera que hacer una selección y buscar talento, ¿no? ¿Qué competencias tú buscarías, ¿no? Y ya os lo digo, sí, sin necesidad de ir a Google, ¿no? Pero hay, ¿no? El Foro Económico Mundial cada año no hace este fantástico informe donde habla de las competencias clave del siglo XXI. Yo no sé si alguna se aventura, a lo mejor desde el chat, incluso a mencionar alguna de las competencias. Ir a Google, ¿no? Pero hay... Creo que hay un micrófono abierto. Creo que alguien tiene un micrófono abierto. Informe donde habla de las competencias clave del siglo XXI. O está con retorno. Marian, yo me oigo con retorno. Se aventura, a lo mejor desde el chat, incluso a mencionar alguna de las competencias. Ir a Google, ¿no? Pero hay... Creo que hay un micrófono abierto. Creo que alguien tiene un micrófono abierto. Ahora ya está fantástico. Yo he oído retorno, perdonad, ¿no? Os preguntaba, ¿no? Así a lo mejor en el chat alguna se anima a decir que qué competencias podrían ser aquí las competencias clave para este siglo XXI. Pues Carolina nos habla de la inteligencia emocional. Ya, esto estaba fácil hoy con el título que tenemos. Esa era... ¿Qué más? Paula nos comenta gestión del tiempo. Bárbara la escucha activa. Una habilidad. Bueno, es verdad que fijaros que a nivel de competencias, lo que seguramente para este siglo nos están demandando de alguna manera, ¿no? Tiene que ver con resolver problemas complejos, con desarrollar un pensamiento que sea crítico, con gestionar personas, con coordinarse, con negociar, con tener flexibilidad, con pensar y decididamente la inteligencia emocional es una de ellas. Y muchas de las que hay aquí tienen que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Por lo tanto, creo que es un concepto, es una competencia, es un grupo de competencias, ¿no? Que están más que maduros y justificados. Y yo veo en este siglo XXI, yo ya hace tiempo, ¿no? Que hablo de inteligencia emocional. Hace unos años era como bastante más complicado, sonaba casi raro, casi ahí esotérico hablar de inteligencia emocional. Y es un concepto como muy maduro, ¿no? Creo que hay claridad. Pero vamos a ver un poco qué es esto de la inteligencia emocional, ¿no? Porque siempre hemos hablado de ese IQ, del cociente intelectual, y eso lo teníamos como muy claro. Y ahora de repente nos dicen, es que hay otro cociente, que es el EQ, es el de la inteligencia emocional. Y ese también tiene una importancia, ¿verdad? Y seguro que muchas de vosotras habéis en algún momento conocido a alguien de gran intelecto, de gran inteligencia académica o racional, pero que en su día a día, pues a lo mejor era un poco un desastrillo, ¿verdad? O a lo mejor no acababa de funcionar del todo, ¿no? Y a lo mejor es porque, ¿no? Había otro cociente por ahí, que era el emocional, que no estaba tan alineado con el intelectual, ¿no? Yo no sé si habéis visto alguna de vosotras esta película de Forrest Gump. ¿Habéis visto Forrest Gump? ¿No? Es un poco una parodia, ¿no?
Pero siempre digo, Forest es una persona que posiblemente a nivel intelectual no era un gran lince, ¿verdad? Había incluso ahí. Pero Forest es alguien que consigue llevar una vida plena, conseguir resultados y hacerlo en comunidad y generando bienestar, ¿no? Posiblemente Forest hubiera sido alguien con un cociente emocional elevado, ¿no? Por lo tanto, no todo va de liderar, de vivir y de potenciar el intelectual, ¿no? Hay este otro cociente y esta competencia, ¿no? Y a estas alturas de la vida, posiblemente, yo creo que muchas de nosotras ya sabemos que ese rendimiento, llámalo rendimiento, vamos a ver desempeño, llámalo resultado, cuando hay algo que no nos fluye para acercarnos hacia ahí, la mayoría de ese bastón en las ruedas está relacionado con problemas humanos o con problemas relacionales, ¿no? Dentro de las organizaciones, ¿no? hay ese factor X del rendimiento, X casi por poco controlable, que tiene que ver sobre todo con lo que son las relaciones, la gestión de personas y no solo con la parte técnica o financiera del trabajo, ¿no? Posiblemente a estas alturas, si estamos todas desempeñándonos en organizaciones, creo que es algo que no es novedoso ni es sorprendente, ¿no? Y va muy relacionado con todo lo que es el desarrollo y la gestión de la inteligencia emocional, esta parte de problemática de conflicto, ¿no? En el relacional y en el humano, ¿no? Nosotros medimos desde 6 Seconds regularmente, que es la organización con la cual yo colaboro y que estamos centrados en el desarrollo de la inteligencia emocional, la investigación en inteligencia emocional y el desarrollo de la inteligencia emocional. Regularmente medimos un poco el estado de la inteligencia emocional a nivel de organizaciones, a nivel de continentes. Yo os animo a entrar en nuestra página de 6 Seconds, donde tenéis informes, ¿no? Que hacemos sobre el estado de la inteligencia emocional, ¿no? Y uno de los resultados que obtenemos, ¿no? Y que hemos visto es que en las organizaciones, ¿no? Cuando hay una focalización, un desarrollo y una prioridad en generar inteligencia emocional y en desarrollar inteligencia emocional, eso tiene un impacto elevado en el rendimiento, ¿no? Y nosotros estimamos que puede llegar a ser 22 veces más probable que la organización consiga tener rendimiento, ¿no? Con un desarrollo grande de inteligencia emocional, ¿no? Pero la pregunta un poco que os lanzo aquí, ¿no? Si es una competencia clave para el siglo XXI, si sabemos que no todo va de intelecto, si sabemos que de alguna manera aumenta el rendimiento de las organizaciones, ¿no? Y nosotros estamos liderando organizaciones, liderando equipos, liderando empresas, liderando familias, liderándonos a nosotras también, ¿no? ¿Cuánto es importante para ti? ¿Y cuánta prioridad le estás dando tú a tu inteligencia emocional? Claro, a lo mejor decimos, bueno, es que todavía no sé muy bien lo que es esto de la inteligencia emocional, ¿no? A lo mejor todavía no sé muy bien, ¿no? Esto me suena aquí a lo mejor a conocer mis emociones o me suena... Vamos a ver si alguien se atreve también en el chat, ¿no? Antes de ir adelante, a dar así una definición, un poco de inteligencia emocional, así algo un poquillo, ¿no? Porque hay 2 palabras ahí, pero a lo mejor alguien se lanza a decirnos algo ahí en el chat. ¿Qué debe ser esto de la inteligencia emocional? Gestionar tus emociones y entenderlas. Bueno, sí, tiene que ver, hay algo ahí en la definición de inteligencia emocional, ¿no? Ocuparlas a tu favor, hacerlas ir hacia ti, ¿no? A la de las tuyas, pero también la de los otros. Sí, señores, tiene que ver, vamos a ver, ¿no? Es imprescindible para convivir, es imprescindible seguramente para impactar sobre los demás, para poder generar, sí, resultado. Ponerte en el lugar de otra persona. Muchas de estas cosas están saliendo ahí poco a poco a trocitos, las diferentes competencias que pueden haber, ¿no? Ponerte en el lugar del otro, que es empatizar, ¿no? Hay autoconocimiento, empatía para liderar, cómo expresar correctamente las emociones. Si lo estáis sacando todo así a cachitos, como piezas de un puzzle, porque todo eso son competencias, ¿no?
también sirve para enfrentar situaciones difíciles, no engancharse, el poder mover las emociones, el poder de alguna manera desbloquearlas, el navegarlas. Pues mucho de eso que estáis diciendo tiene que ver, son competencias que están dentro de este constructo más grande que es el de la inteligencia emocional, ¿no? Vamos a ver ahora un poco cuál podría ser la definición. Pero fijaros que muchas veces salimos ya de ese paradigma, ¿no? Que nosotros en estas mediciones que hacemos, ¿no? Estas dos primeras definiciones que habíais puesto, ¿no? El entender tus emociones, el usarlas, el gestionarte, pues fue algo como sorprendente, porque de repente, ¿no? en este muestreo que hicimos, casi de 500.000 de personas, ¿no? Como el 64% de los que estábamos ahí, ¿no? Teníamos dificultad en entender y en saber identificar el estado emocional en el que estábamos, ¿no? Y desde ahí va a ser difícil, ¿no? Poder gestionar inteligencia emocional, porque esa realmente es la primera de las competencias dentro de la inteligencia emocional, el saber dónde estoy, el saber qué siento, cómo lo siento y a qué me determina, ¿no? esa emocionalidad, ¿no? Bueno, si hay una parte que tiene que ver con emociones, y vamos a ir desvelando la definición de inteligencia emocional, no me olvido, y vamos a ir acercándonos a las competencias del modelo, ¿no? Pues, ¿por qué? Si eso es parte de la inteligencia emocional, ¿por qué hay tanta gente que desconoce en qué estado emocional se encuentra? ¿O por qué no conecta con eso? ¿O por qué de alguna manera... ¿no? Pues bueno, yo creo que es posible que muchos de nosotros vengamos de a lo mejor modelos académicos donde la emoción no era un tema, o socialmente incluso, ¿no? En ciertas sociedades o en ciertas generaciones o en ciertas edades hablar de emociones no ha sido algo como muy frecuente, tal vez, ¿no? Incluso se asocia, ¿no? A vulnerabilidad, hablar a veces de emociones, ¿no? Cuando realmente la emoción es un dato, o para nosotros la emoción es un dato muy, muy rico. La emoción es un dato importantísimo que nos da muchísima información y es un gran movilizador de energía también, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿no? Si la inteligencia emocional es una competencia del siglo XXI, si la inteligencia emocional tiene que ver con varias cosas, una de ellas conocer las emociones. Si hay tanta gente que no sabe de emociones, ¿no? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿No? ¿Por dónde de alguna manera vamos a empezar a generar esa inteligencia emocional, ¿no? Sabiendo que impacta un montón, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar, si me permitís, por la definición. Y a partir de ahí empezamos a rodar y a ver qué impacto tiene en vuestro liderazgo, ¿no? Una definición muy sencilla y muy de ir por casa, pero creo que al mismo tiempo muy potente de lo que es la inteligencia emocional. Yo la digo, la ligo a simplemente ser más consciente con lo que te pasa en tu mundo emocional, y eso tiene que ver con eso que decíais, saber tus emociones, ¿no? Pero también al mismo tiempo tener una intencionalidad, saber cómo yo quiero poner todo eso en movimiento y hacia dónde quiero que vaya, porque tengo un propósito para impactar sobre los demás o para generar de alguna manera un impacto. Eso sería, yo creo, una definición sencilla de lo que es la inteligencia emocional, es ser más consciente de lo que ocurre en mi mundo emocional para decidir hacer algo con ello, tener una intención para llegar a un propósito determinado. Yo creo que esta es una definición que abarca a todos los modelos de inteligencia emocional que hay. Y eso tiene que ver conmigo, con lo que yo siento, con lo que yo hago, pero también de alguna manera tiene que ver con el impacto que tengo sobre los otros. Esa es mi inteligencia emocional interpersonal. Y luego hay un tercer nivel de inteligencia emocional que es el social, ese propósito, el poder empatizar, el poder tener una clara visión o un claro propósito de cómo toda esa emocionalidad mía, todo ese autoconocimiento va a impactar también no solo en los demás, sino también a nivel social. Yo creo que eso sería una definición un poco más vaga, pero que tiene que ver con esos tres niveles de inteligencia emocional, ¿no? Yo digo, es la capacidad de articular una parte racional, porque hay un pensamiento racional en alguna de estas competencias de inteligencia emocional, y también las emociones,
para poder tomar las decisiones óptimas en todos los aspectos de nuestra vida. Eso es, yo creo, una definición de inteligencia emocional, combinar la parte racional y la parte emocional para que nos ayude a tomar decisiones óptimas y que impacten pues, tanto a nivel profesional como personal, como lideramos, ¿no? Como nos autolideramos, ¿no? Como impactamos sobre los demás, ¿no? Y eso tiene que ver con mucho de lo que habéis mencionado. Tiene que ver con conocer tus emociones, tiene que ver con modular tus emociones, tiene que ver con empatizar con los otros, tiene que ver con transformar tu emocionalidad, tiene que ver con unirse, con ligarse a un propósito mayor que de alguna manera, ¿no? Esa emoción, esos datos y esa energía nos propulsen hacia ahí y nos ayuden a llegar, ¿no? Y eso es un poco, yo creo, lo que es una definición así genérica de la inteligencia emocional, articular esos dos lados para poder conseguir resultado, ¿no? Y la parte emocional es una parte que está ahí, ¿no? A pesar de que a lo mejor se ha obviado durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo debe estar impactando esa capacidad vuestra de unir el racional con el emocional, ¿no? en vuestras decisiones y en vuestra manera de liderar, ¿no? De qué manera escucháis y de qué manera os alineáis con esa información y la podéis de alguna manera poner en movimiento, ¿no? con un cómo quiero yo hacer las cosas desde ese mundo emocional y sobre todo para qué quiero yo saber lo que estoy sintiendo y para qué quiero saber yo hacia dónde quiero ir, ¿no? Con esa información emocional, ¿no? Creo que esta es una definición así para empezar a aterrizar, ¿no? Y eso es lo que nos estaba diciendo el Foro Económico Internacional, ¿no? Que vamos a tener que escuchar lo que sentimos, vamos a tener que, o sea, ser más conscientes, vamos a tener que darle una intencionalidad, ¿no? Y cómo quiero yo luego movilizar todo eso que siento y con qué propósito, con qué impacto sobre los demás y de qué manera sobre los demás, ¿no? Eso es lo que nos dice que vamos a tener que desarrollar esa capacidad de escucharnos, de interrelacionarnos con los otros desde nuestro mundo emocional y sobre todo tener claridad de para qué yo tomo ciertas decisiones y para qué transformo ciertas emociones y para qué yo, ¿no? Combino eso con todo mi pensamiento racional, ¿no? Ese es el cociente, ese IQ que os comentaba antes, ¿no? Hay IQ y EQ. Si lo veis, esa sigla, ese EQ, ¿no? Esa cociente emocional, es lo mismo, es el sinónimo de inteligencia emocional. Y como buen cociente es medible y sobre todo es practicable y es desarrollable. La inteligencia emocional creo que tiene yo creo, esa gran bondad, ¿no? Y esa gran belleza. Y es también el gran, creo, éxito, ¿no? Que está teniendo durante este siglo XXI y la gran demanda que hay, es que es algo que es practicable y que es desarrollable. A lo mejor cuando hablábamos de IQ, de cociente intelectual, llegas un poco a este mundo con lo que llegas, ¿verdad? Si llegas un poco con un 80, de repente no te vas a transformar en un 130, ¿no? Pero con la inteligencia emocional sí que hay el tomar conciencia y el empezar a practicar y ayuda a desarrollar ese cociente emocional, ¿no? Y es importante, ¿no? Para muchísimas cosas, ¿no? Como habéis visto, está ligado con esas competencias, ¿no? Que nos mencionaban al principio. Tiene que ver con eso, con unir ese pensamiento racional y toda esa información, esos datos y esa energía, ¿no? De las emociones y movilizarlo hacia donde queremos ir. Por lo tanto, es una gran palanca de liderazgo el poder incluirla dentro de nuestra manera de impactar sobre los demás, ¿no? Sobre todo para aquellas, ¿no? Y aquellos que estáis más en empresa, deciros que nosotros desde 6 Seconds trabajamos regularmente con lo que es desarrollo de inteligencia emocional en las organizaciones y en programas de liderazgo, ¿no? Porque, bueno, yo os digo, tiene un impacto el poder integrar toda esa información emocional y alinearla y movilizarla y transformarla cuando no
realmente nos da servicio, ¿no? Tenemos, y la página web nuestra, lo veis, tenemos como bastantes casos de estudio, ¿no? De proyectos que hemos realizado, ¿no? Impactando en organizaciones, ¿no? Es una herramienta muy buena para aumentar el compromiso de las organizaciones, es una herramienta muy buena para bajar la rotación de personal, es una herramienta muy buena seguramente para seleccionar talento, ¿no? y poder luego formar a managers, ¿no? Es una herramienta, pues bueno, también que impacta, ¿no? sobre lo que es el resultado al final económico, ¿no? Hemos trabajado con fuerzas de ventas, ¿no? para desarrollo de inteligencia emocional, ¿no? La capacidad que tienen de relacionarse entre ellos, de relacionarse con el cliente, de poder de alguna manera comunicar, ¿no? y gestionar de una manera más efectiva, ¿no? Tiene un impacto, vamos a entrar un poco más ya en lo que es el mundo organizacional, tiene un impacto a nivel, yo diría, multidepartamental. Si hay personas, hay inteligencia emocional, y si hay mejora en la inteligencia emocional, de alguna manera hay impacto en lo que es el rendimiento. Da lo mismo si estamos hablando de departamentos de recursos humanos, de departamentos de producción, de departamentos financieros, de departamentos de selección. O sea, yo no diría que hay un área específica en la cual la inteligencia emocional brilla más o menos. Del momento que hay personas y hay desarrollo de inteligencia emocional, y de hecho realizamos proyectos en ámbitos muy diferentes, ¿no? Luce lo que es la inteligencia emocional, ¿no? ¿Y cuánto luce realmente esa inteligencia emocional? ¿Qué diríais que es el impacto que puede tener la inteligencia emocional sobre el desempeño, sobre el rendimiento, o vamos a decir, hasta sobre el éxito, en porcentaje? Venga, a ver si os atrevéis con eso en el chat. ¿En qué porcentaje tú consideras que esa inteligencia emocional podría predecir el éxito, vamos, en una organización? A ver quién se lanza a poner un 70, un 60, un 80, un 60, un 80. Bueno, un 80. Bueno, la inteligencia emocional era un poco esa primera diapositiva que era, ¿no? La torta esa donde había un factor X, ¿no? De rendimiento, el factor secreto, ¿no? El X-file del rendimiento, ¿no? Y decíamos, sabemos que hay una parte muy grande que es relacional, ¿no? Bueno, pues de alguna manera, para acabar de sentar un poco lo que es esta introducción, ¿no? Nosotros, en esta medición que hacemos, nosotros estimamos que es alrededor de un 55% del éxito de las organizaciones tiene que ver con inteligencia emocional, ¿no? A más inteligencia emocional, encontramos mayor rendimiento, y la correlación que tenemos es alrededor, pues eso, del 55, el 60%, ¿no? De lo que estabais diciendo, tiene que ver con desarrollo de inteligencia emocional. Claro, la palabra está éxito, ¿no? Es como grande, ¿no? Hablar de éxito realmente en una organización, no sé muy bien, ¿no? Uno dice ¿y qué se entiende por éxito? Porque claro, está aquí la diapositiva lo aguanta todo, ¿no? Y pues ponemos 55 o ponemos éxito o ponemos... Y creo que uno de los avances grandes, ¿no? de inteligencia emocional este siglo ha sido el hecho de definir bien el concepto, de poderlo medir. Hemos tenido que ir al racional para acabar de creernos otra vez el emocional, a pesar de que lo sabíamos ya, para poderlo medir, ¿no? Y sobre todo darle una métrica, ¿vale? Darle un poco una métrica a esa inteligencia emocional, ¿no? Para nosotros el éxito, ¿no? Hemos tenido también que trabajarlo, ¿no? Nosotros cuando hablamos del impacto, de ese 55% de impacto que tiene la inteligencia emocional en el éxito en una organización, lo que medimos ahí como éxito no es solo la efectividad, es decir, el resultado. O sea, la inteligencia emocional impacta sobre el resultado de una organización, pero y como resultado ahí entendemos la toma de decisiones, ¿no? Y la influencia que generamos. La inteligencia emocional impacta ahí en esos resultados, en esa efectividad, obviamente, pero también impacta en las relaciones, ¿no? El éxito también no es solo tener al final una buena decisión o influir sobre los demás o que la última línea roja, ¿no? Sea positiva, tiene que ver también el éxito organizacional con tener una red de relaciones, ¿no? Que sea positiva y que sea constructiva, ¿no?
Y también cada vez más y más, ¿no? Y creo que no es ningún tabú hablar de esto a día de hoy, ¿no? El éxito también se mide por el bienestar y la calidad de vida que tenemos en nuestras organizaciones y en las tareas que desempeñamos, ¿no? Tiene que ver también, ¿no? el éxito, ¿no? Que esta inteligencia emocional mide, ha de considerar nuestra salud, ha de considerar también nuestra sensación de satisfacción, el logro que tenemos, ¿no? Y como no, el equilibrio en nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, la inteligencia emocional sí impacta sobre el desempeño, y es un desempeño que no es solo a nivel numérico, cuantitativo, es un desempeño, un éxito que tiene que ver con diferentes factores, ¿no? Yo creo que es un gran promotor y propulsor la inteligencia emocional de plenitud. Yo creo que lo que hay aquí, estos 4 dominios, ¿no? Si consiguiéramos tenerlos llenos, lo que tendríamos sería sobre todo plenitud, ¿no? Esto es un poco lo que os comentaba, ¿no? A nivel de definición, claro, hablar de éxito, ¿no? Que la inteligencia emocional predice un 55% del éxito. ¿El éxito de qué? Bueno, pues el éxito de ser capaces de conseguir resultados, de construir y mantener unas relaciones, ¿no? que sean de importancia, que sean importantes, impacten sobre nosotros, ¿no? Que nos ayude, ¿no? a mantener el equilibrio, ¿no? y la funcionalidad óptima y la salud. Eso es importante dentro de un éxito en una organización o en la manera como lideramos, ¿no? Y que nos ayuden a tener satisfacción y conseguirlo, ¿no? Claro, yo creo que aquí, si estáis liderando en organizaciones, ¿no? Estáis liderando a personas, es importante tal vez plantearos, ¿no? ¿Cuánto es importante la inteligencia emocional para mí? ¿Y cuánto está de alguna manera considerada en estos cuatro dominios, ¿no? ¿Cuánto tengo yo conciencia de estar impactando en estos 4 dominios, ¿no? ¿Cuánto es importante para mí el mundo relacional? ¿Cuánto es importante para mí el bienestar al final del día mío y de mi equipo, ¿no? Y la cantidad de satisfacción y de logro y de sensación de logro que tengo yo y que genero en los otros, ¿no? No solo en la parte de resultado, ¿no? Y creo que si alguno de estos pilares en estos momentos no es suficientemente elevado o tenéis la sensación de que tal vez, ¿no? hay algo ahí que puede ser, que puede aumentar o puede mejorar, pues seguramente un desarrollo en inteligencia emocional es una buena manera, ¿no? de empezar a conseguirlo, ¿no? ¿Cuál podría ser, ¿no? De alguna manera? Fijaros que, no sé, yo cuando facilito este taller así en un grupo tal vez más pequeño y trabajamos, ¿no? Esta suele ser una primera dinámica, ¿no? En la cual empezamos a profundizar, ¿no? ¿Qué podría ser para mí y en mi organización y en mi liderazgo un área de mejora, ¿no? Dentro de estas 4 y sobre todo, ¿no? Bueno, a partir de ahí, qué estilo de liderazgo o qué habilidades de liderazgo yo puedo empezar a desarrollar, ¿no? Ligadas muchas veces con alguna de las competencias de inteligencia emocional que vamos a ver ahora, ¿no? Que os decía, es medible, ¿eh? Y eso para nosotros ha sido una gran ventaja. Este es un ejemplo de un informe. Desde 6 Seconds generamos muchos informes de medición de inteligencia emocional y de alguna manera esto es una medición de estos parámetros que os comentaba, ¿eh? El de la efectividad, las relaciones, el bienestar, la calidad de vida, que a su vez volvemos otra vez a abrir, ¿no? Pero la inteligencia emocional es predictora de rendimiento, es predictora de éxito, no es solamente a nivel de efectividad, sino a nivel de otros ambientes. Todos ellos están relacionados en cómo lideramos o cómo nos autolideramos, ¿no? Y tiene que ver con combinar esas dos partes, una parte racional y una parte emocional que de alguna manera nos ayude a tomar una decisión que sea óptima y nos acerque a un resultado, ¿no? Esto es un poco lo que podríamos considerar inteligencia emocional. Y ya habéis mencionado, tiene que ver con conocer tus emociones, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con gestionarlo, tiene que ver con transformarlo. Sí, eso son todo competencias de inteligencia emocional que nos deben ayudar a conseguir subir estos marcadores. ¿Sí? Esto es un poco lo que...
y es entrenable. Es entrenable, seguramente, y esa es la gran diferencia con otras inteligencias, ¿no? Es una inteligencia donde haciendo focus en qué competencias específicas se quieren desarrollar y generando un plan de acción y teniendo un acompañamiento, ¿no? O incluso formación también, se pueden desarrollar todos estas habilidades que nos acercan al éxito. Podemos ir trabajando, ¿no? sobre estos parámetros, ¿no? Claro, hay eso que os decía, esta es una definición como muy vaga y muy genérica hasta que os he presentado, ¿no? Hay diferentes modelos de inteligencia emocional, tampoco hay tantísimos, ¿no? Una media docena, y algunos dentro de ellos consideran diferentes competencias, ¿no? Yo trabajo con este modelo, que es un modelo que es práctico, que es científico, que tiene medidores y que es global. Global aquí quiere decir que nosotros hacemos desarrollo de inteligencia emocional tanto para organizaciones como para escuelas, como para familias, ¿no? Creo que en la crianza también es un área muy importante, ¿no? Todo el desarrollo de inteligencia emocional, ¿no? Y en ese sentido es un modelo que es como muy versátil, ¿no? Y que se adapta bien a diferentes entornos, ¿no? Es un modelo que se digamos, estructura en 3 áreas. Una primera área tiene que ver con conocerse, con el autoconocimiento. Es esta área azul. Digo, el azul es un poco el color más del pensamiento, ¿no? Y tiene que ver un poco con tener conciencia de lo que siento y conciencia de lo que hago, ¿no? Y ahí entran esas respuestas, ¿no? que habéis dado al inicio, ¿no? Ahí tiene que ver con tener conciencia emocional, con saber qué emociones siento y qué me dicen, y también con qué comportamientos tengo que van ligados a mis emociones, qué patrones emocionales tengo, ¿no? Y luego hay una segunda parte, ¿no? que es lo que llamamos elígete, que es una palabra así más inspiradora, ¿no? que tiene que ver un poco con autogestionarse. Está muy bien saber lo que siento, está muy bien, pero luego tengo que hacer algo con eso, ¿no? No es solamente tener conocimiento emocional, ¿no? Y eso es la parte de la autogestión. Es un poco, ¿y qué hago entonces? Cuando sé lo que siento, ¿de qué manera lo movilizo? Y ahí tenemos otras competencias. Lo puedo movilizar con optimismo, lo puedo movilizar conectándome con mis motivadores intrínsecos, lo puedo movilizar transformándolo también, si es una emocionalidad que no me da servicio, ¿no? O puedo escalarla o desescalarla, ¿no? Ahí tengo otras competencias. Y finalmente, ¿no? hay una parte grande en este modelo que tiene que ver con eso, con el para qué. ¿Qué es lo que realmente para mí es importante, ¿no? Y cuál es el propósito que yo tengo en aplicar inteligencia emocional, ¿verdad? Es qué siento, cómo lo movilizo y sobre todo, ¿y para qué? ¿Para qué lo movilizo, ¿no? Este es nuestro modelo, ¿no? ¿Para qué yo deseo movilizar inteligencia emocional? ¿Para llegar a dónde? ¿Para llegar a qué resultado? ¿Para aumentar de qué manera esos parámetros que hemos visto antes, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí poner en movimiento, ¿no? lo que siento y la alternativa que me he dado, ¿no? Siempre digo, el azul es la reflexión, un poco el rojo son esas competencias, un poco como un semáforo. El rojo tiene que ver un momento de pausa, frena, está en rojo, decide un poco qué deseas hacer con todo ese conocimiento tuyo emocional, ¿no? Y luego finalmente cruza la línea, está en verde, venga, lánzate cuando ya sabes lo que sientes y cómo lo quieres movilizar, con un propósito claro, con un propósito de impactar sobre los demás, con un propósito de empatizar, con un propósito de socializar, con un propósito de tener mejores relaciones, con un propósito de tener mayores resultados, con un propósito de aumentar tu calidad de vida. Sé ahí, ¿no? Decide hacia dónde quieres ir, ¿no? Y esto enlaza un poco con esa primera definición, ¿no? De ser más consciente, ¿no? Tener de alguna manera, ¿no? lo que hemos dicho, ¿no? Luego tener más intención y finalmente, ¿no? tener ese propósito, ¿no? Eso sería un poco lo que para nosotros es la definición de 6 Seconds, ¿no? Ya os comentaba que dentro de este modelo hay 8 competencias, ¿no? Son 8 competencias que de alguna manera sustentan este modelo, y dentro de cada uno de estos pilares tenemos unas competencias, ¿no? El nuestro es un modelo de 8 competencias, son un poco las que os he mencionado aquí, desarrollar conciencia emocional y reconocer patrones emocionales, aplicar pensamiento consecuente, que es hacer pros y contras,
navegar las emociones, que es transformarlas, escalarlas, desescalarlas, amplificarlas, transformarlas, cambiarlas, conectarse con los motivadores intrínsecos o ejercer un optimismo, eso sería lo que hay aquí. Y en la parte de entregarse, de impactar, de tener un propósito, lo que tenemos ahí son competencias tan importantes como el aumento de la empatía y perseguir un propósito vital o un propósito profesional, que es perseguir una meta noble, ¿no? Esto es lo que para nosotros es este modelo. Es un modelo que es circular, en el sentido que es un poco como una turbina, rueda. No importa qué competencia empecéis a poner en práctica o qué competencia empecéis a desarrollar, de alguna manera va a hacer que vuestra rueda de la inteligencia emocional empiece a moverse, ¿eh? Y es un modelo de acción. Realmente delante de cada competencia hay un verbo: desarrollar, aumentar, perseguir, navegar. Las otras no tienen verbo porque no nos cabe, porque son casi como grandes, ¿no? Pero es un modelo de acción, es un modelo que empecéis por donde empecéis, vais a tener impacto en las otras competencias, y tiene que ver con levantarse las mangas y trabajar la inteligencia emocional, es lo que decía, es la gran diferencia con el cociente intelectual, ¿verdad? Aquí podemos siempre desarrollarlo porque es desarrollativo y es practicable, ¿no? y es aprendible, ¿no? Yo creo que esta es la gran fuerza de la inteligencia emocional, y si algunos de vosotros tenéis chicos pequeños, chiquillos, saber que en las escuelas es algo sobre lo cual se está trabajando ya en inteligencia emocional, ¿no? Porque cualquier momento es bueno, y sobre todo empezar con lo que es el desarrollo de conciencia emocional y las primeras competencias de autoconocimiento yo creo que son básicas para tener éxito en la vida y poder tener una vida plena y poder impactar sobre lo que son las relaciones y los resultados y el bienestar y la satisfacción que tenemos, ¿no? Dentro de la mucha métrica que tenemos nosotros, dentro de la mucha métrica que nosotros tenemos, de hecho os lo voy a copiar en el chat, vamos a ver si consigo copiarlo, dentro de la mucha métrica que tenemos nosotros, tenemos diferentes informes. Este sería uno de los informes, que es como un informe muy sencillo que regalamos, ¿no? Y que de alguna manera tenemos a vuestra disposición. Os lo voy a poner ahora en el chat, el enlace, ¿no? Y es un enlace disponible para vosotros. Podéis activarlo cuando queráis, ¿no? Y os aparecerá un test de inteligencia emocional. Son 77 preguntas, creo. Se tarda nada, 10-15 minutos como mucho en responderlo. Y os va a generar un primer informe. Es un informe muy, muy sencillo, donde de alguna manera se parece a esto que veis aquí. Os va a indicar un poco en vuestro mundo de inteligencia emocional a cómo estáis movilizando estos tres dominios, ¿eh? De alguna manera, que son estas tres áreas de color. Este es un informe de una persona, es una muestra, ¿eh? Es una muestra. Esta es una persona que inicia movilizando su área de conocimiento. Sus talentos más grandes están en el autoconocimiento. Su siguiente área es entender cómo quiere hacer las cosas, y finalmente el impacto que tiene sobre los demás. Es un informe sencillo hecho con inteligencia emocional, donde de alguna manera te explica dónde estás ahora mismo a nivel de resultados, cuáles son tus áreas fuertes, si es el bienestar, si son las relaciones, si es la efectividad. Y bueno, y también a lo mejor si hay algún área que está un poco descentrada, te da la posibilidad de hacerte tu poquito plan de acción, te explica cómo está, y luego desde la inteligencia artificial, en este caso no es inteligencia emocional, es artificial, te da aquí tres sugerencias. Te da tres sugerencias para empezar a movilizar estas tres áreas. Es un informe sencillo. Os lo voy a poner en el chat, yo creo, por si queréis copiar vamos a ver ahí, si lo puedo copiar. O si no, estará en la presentación. Lo vais a tener, dame un segundo que lo voy a copiar, yo creo. No sé si hay alguna. Ahí está. Un segundo, copiar. Y me voy ahí con vosotros. Os lo voy a. Sí, puedes pegar el link. Ahí voy. Ese es el link que tenéis. Vale, ya os digo, es un informe. Enviar a todos. Yo creo que os lo estoy enviando, ¿verdad?
Sí, es un informe, bueno, pues 10 o 15 minutos lo que vais a tardar en hacer el informe. Y os va a dar esa métrica, así un poco general de lo que es Ajá. Voy a seguir compartiendo. Ahí. Y os va a dar un poquitín una idea de lo que... Espera, vamos a ponernos ahí. Una idea de lo que es vuestro mundo, digamos, de inteligencia emocional según nuestro informe, ¿vale? La idea es un poco eso, la inteligencia emocional es practicable, es desarrollable, tiene que ver con tener un propósito, tiene que ver con ser intencional y tiene que ver con conocernos. Eso impacta sobre muchas cosas de nuestro liderazgo, no solo los resultados, sino también impacta sobre las relaciones, sobre el bienestar, sobre nuestra calidad de vida, y eso de alguna manera tiene que ver casi con un 55% del éxito que conseguimos. En este caso es un modelo que se basa en 8 competencias, que es medible y que tiene que ver un poco con decidir cómo deseo movilizar estas competencias, ¿no? Yo creo que sí, a nivel un poco de resumen, porque estamos ya en 45, ¿no? Y me gustaría que os quedara sobre todo claro, ¿no? Y me siento más que bien pagada, ¿no? Si al cierre tenemos claridad de que la inteligencia emocional es un conjunto de competencias que se pueden medir, que son desarrollables, que tienen un impacto grande sobre nuestro resultado, no solo operativo, sino también de bienestar, que se basa en 3 pilares: ese autoconocimiento que mencionabais al principio, en tener constancia de nuestras emociones, pero también de qué queremos hacer con ellas, cómo queremos movilizarlas y también para qué, desde qué propósito. Es un poco inteligencia emocional, yo diría personal, interpersonal y social. Son 3 niveles de inteligencia emocional. Y que está fuertemente ligada con nuestro desempeño, ¿no? Nosotros desde 6 Seconds hacemos muchísima medición, hacemos muchísimo desarrollo, tenemos mucha métrica y mucho test. Este que tenéis os va a dar una idea de qué dominio de los 3 es el que yo empiezo a movilizar, y a lo mejor si hay alguna área sí que está un poco más atrasada. Y tenéis 3 sugerencias chiquitinas, una para cada zona, para empezar a lo mejor a desarrollar algo de inteligencia emocional. Eso era un poquito lo que hoy os quería compartir aquí hoy, para aterrizar un poco lo que es la inteligencia emocional y el impacto que tiene que ver en vuestra manera de funcionar y de liderar a los otros, pero también de autolideraros, ¿no? Es una gran palanca de autoconocimiento y de autoliderazgo, ¿no? Yo no sé, Marian, creo que vamos justas ahí de tiempo, ¿no? Son casi como menos 10, aquí un acelerón al final, pero también quería dar oportunidad de poder responder y de poder ¿no? atender alguna pregunta si es que la hay. Sí, si tenéis preguntas podéis o bien hacerlas a través del micrófono o ponerlas en el chat. Hola. Hola, Cristina. Hola. Mi pregunta es si se utiliza mucho, puesto que se puede medir y saber cuál es el nivel de inteligencia emocional de las personas, en las selecciones de personal. Yo diría, usamos mucha inteligencia emocional para, sobre todo, generar desarrollo dentro de las organizaciones y desarrollo personal. Usamos, y ahí las competencias es fácil medir. Sí usamos para selección de personal y para talento, yo diría preferencias de inteligencia emocional. Más que el nivel de inteligencia emocional, diferentes preferencias, porque seguramente cada rol o cada posición o cada situación, los perfiles se encajan mejor con ciertas situaciones que con otros. Y ahí hablamos sobre todo de preferencias y de talentos relacionados con la inteligencia emocional. Sí, eso sí se usa muchísimo en selección de personal, entender qué preferencias y qué talentos ligados con la inteligencia emocional fluyen mejor en cada rol.
Estas competencias, aquí como os las he presentado, las usamos mucho en organización, más que para selección, para desarrollo de personal y para poder de alguna manera impactar sobre los resultados que tenemos. Sí. ¿Y tú crees que se podría introducir como metodología desde las escuelas? Yo creo que la inteligencia emocional tendría que ser una asignatura obligatoria en todas las escuelas y tendríamos que salir todos con el airbag de la inteligencia emocional de fábrica puesto. Y yo creo que muchas escuelas están haciendo un trabajo grande con los más chicos, con la primera área, con la parte azul, esa del autoconocimiento, que hacen, ¿no?, léxico emocional, entender qué es cada emoción, un poco el mensaje y cómo lo viven. Y luego ahí muchas veces se acabó. Luego cuando llegas a las secundarias o llegas a la adolescencia, que yo creo que sería fantástico que tuvieran inteligencia emocional porque son edades donde necesitan gestionarse mucho, ahí de repente ya lo que sabes de emociones, con eso te quedas. Tienes el diccionario, pero la gramática, cómo conjugar eso y cómo moverlo y cómo empezar a hablar, eso ahí se queda. Yo creo que sería muy bueno poder tener formación en inteligencia emocional a lo largo de nuestra educación, porque es una palanca muy grande de éxito. Y es lo que te digo, y hay gente que lo lleva un poco de serie, hay gente que intuitivamente o por el contexto social o familiar en el que ha estado, fluye mucho más. Y es lo que decía, esta es gente que a lo mejor dices, pues no son los más listos, pero sí son los más exitosos. Son capaces muy rápidamente de poderse gestionar y de poderse adaptar y entender el para qué de lo que están movilizando, qué impacto tiene sobre ellos, sobre los demás y desde dónde nace. Yo creo que es una ventaja competitiva enorme poder recibir formación en inteligencia emocional desde el inicio, porque te da mucha más pistonada, ¿no? Sí. Yo quisiera, sé que hay una pregunta por el chat, pero quiero hacer una pregunta. No la vi, cuéntame, luego recojo el chat, sí. No, dime. no, eso. Te voy a preguntar otra cosa. Bueno, mi nombre es Paula. Hola, Marga. Era porque a través de tu empresa, ¿cómo estáis viendo la evolución de la preocupación por la inteligencia emocional? Si habéis denotado, creo que lo has comentado antes, que ha habido un incremento, o sea, ¿cómo se está valorando? ¿Cómo va progresiva la inteligencia emocional? No sé si me he explicado bien. Sí, fíjate, nosotros tenemos, si entráis en la página web o solicitáis que os lo envíen, ¿no?, un informe que es el estado del corazón, está en inglés, el SOH, State of the Heart se llama. El SOH, el estado del corazón, ¿no? Es una medición que hacemos cada 2 años de la inteligencia emocional a nivel planetaria y luego desdoblada por continente y dentro de cada continente dividida por género y lo que hemos visto es que seguramente a final del siglo pasado ha habido un gran crecimiento y una gran sensibilidad. Ha empezado a crecer y la primera década también del 21. Estos últimos 5 o 6 años yo diría que estamos planos y realmente tenemos trabajo que hacer ahí. Incluso hay algún continente, fíjate, continentes a lo mejor más subdesarrollados donde todavía hay mucha energía para inteligencia emocional. Yo creo que Europa estábamos como muy parados y es muy posible que a raíz de la pandemia vuelva a venir una oleada de interés en inteligencia emocional, porque creo que nos ha puesto a todos sobre la mesa la importancia de gestionarse y la importancia de entender lo que nos está pasando, ¿no? Pero bueno, la respuesta es, ha habido un incremento muy grande, yo diría, hasta el 2010. A partir del 2010 han habido zonas donde a lo mejor ha quedado más estable y lo que sí hemos visto este último año, hemos tenido muchísimo trabajo de soporte, muchísimo trabajo de generar comunidad y de generar redes de conexión, porque realmente ha sido un instrumento grande y bueno para poder atravesar un poco la incertidumbre que estamos teniendo, el saber lo que sientes, el saber qué puedes hacer con ello y sobre todo qué propósito tienes para poder ir hacia adelante. Sí, no sé si es grande como respuesta, era grande como pregunta también.
Veo una pregunta en el chat, ahora lo veo, de Carolina, que dice: se comenta que una de las competencias claves es la orientación al servicio. Me ha resultado curioso, una vez que hoy día se habla mucho de orientación al cliente. ¿Podría comentarnos, por favor? Muchas gracias. Claro, la orientación al servicio, ¿no?, tiene que ver un poco con el impacto que yo tengo, ¿no?, sobre los demás, al servir, ¿no? Servir a los demás, que quiere decir de alguna manera generar una relación, que quiere decir empatizar, que quiere decir también, ¿no?, dar servicio, ¿no?, a la necesidad, entender la necesidad del que tiene delante, ¿no? Yo creo que la orientación al cliente, ¿no?, tiene que nacer de una orientación al servicio, porque si no vas a servir al cliente va a ser difícil que puedas a la larga mantenerlo, ¿no? Pero sí es verdad que era una de las competencias, ¿no?, esta que indicaba el Foro Internacional, y yo he dicho, algunas de estas están muy relacionadas con inteligencia emocional. Sí, orientación al servicio está relacionada con inteligencia emocional, porque hay competencias como es la empatía, como es el entender los patrones emocionales, ¿no?, que yo tengo, ¿no?, cuando, ¿no?, si yo estoy en atención y atención al cliente, por ejemplo, y tengo un patrón emocional que a lo que el cliente se pone nervioso, yo me pongo más nervioso todavía, tengo ese patrón emocional, ¿no?, va a ser complicado, ¿no?, que yo me oriente, ¿no? Por lo tanto, está relacionado también con servir la inteligencia emocional, esas competencias, ¿no? El poderme conectar con motivadores, ¿no?, que para mí me ayuden a mantener la inteligencia emocional en movimiento, ¿no? Yo creo que sí, que la orientación al servicio está relacionada con la orientación al cliente, y de alguna manera el servicio tiene que ver también con ciertas competencias de inteligencia emocional, y específicamente creo que reconocer patrones, aumentar la empatía y ser capaz de conectar con motivadores intrínsecos, ¿no? Clara nos dice: ¿consideras que se puede retener el talento sin una gestión emocional de las personas? Bueno, digamos que yo lo formularía al revés. Yo considero que, bueno, no es que lo formularía al revés, lo respondo al revés, perdona. Yo, o sea, considero que la gestión emocional de las personas y el aplicar inteligencia emocional en nuestro liderazgo y el que sea una prioridad en la organización es un pilar muy grande para retener talento. Porque no se trata solo del resultado, sino que se trata también sobre todo de generar relaciones, de generar bienestar y de generar calidad de vida en los puestos de trabajo. Por lo tanto, las organizaciones que invierten en inteligencia emocional retienen talento más fácilmente. Y luego en el específico, en el liderazgo de personas, yo creo que ahí hay competencias muy importantes de inteligencia emocional que ayudan muchísimo al liderazgo, ¿no? O sea, el tener autoconocimiento de mi propia emocionalidad como líder, el reconocer mis patrones emocionales como líder, el ser capaz de empatizar con la persona, ¿no?, con mis pares o con mis subordinados o incluso también con mis superiores. Eso ayuda en el saberse gestionar emocionalmente, ¿no? Cuando estoy, ¿no?, atravesando una emoción que a lo mejor es intensa o que a lo mejor escalo muy rápidamente o que a lo mejor tiene impacto sobre mi entorno, ¿no? El ser capaz de gestionar todo eso sí que ayuda. Sí que ayuda a retener talento, creo que es importante, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? ¿Se mide la EQ en valores numéricos como la IQ? ¿Cómo se puede practicar? Bueno, pues sí se mide, y ahí los diferentes modelos seguramente tienen diferentes competencias y miden diferentes. Nosotros medimos, llevamos una escala de 0 a 100 y es un conglomerado de las diferentes competencias. Y luego para cada competencia damos también una valoración. Nosotros consideramos que es emocionalmente poco inteligente confrontar al cliente, ¿no?, con un número. Y lo que hacemos, tenemos un medidor que no es cuantitativo, es cualitativo de su nivel de desarrollo emocional, ¿no? Y ahí hablamos de competencias en un estado de desafío o de competencias en un estado funcional, o ser hábil o ser experto, ¿no? Pero sí medimos, igual que se hace con el cociente intelectual, ¿no? ¿Y cómo se puede practicar? Bueno, pues se practica muchas veces teniendo conciencia de cuál es la definición de la
competencia, ¿no? Y desarrollando un plan de acción para empezar a ponerla primero en conocimiento, tomar conciencia de ello y luego empezar a desarrollarla, ¿no? Y suele ser un acompañamiento que se puede hacer grupal, ¿no? En organizaciones hacemos muchas veces inteligencia emocional a nivel grupal, puede ser individual con la ayuda de un coach, ¿no? O de un consultor en inteligencia emocional, pero se trata de generar acción, que tiene que ver con, depende de la competencia, por decirte, si tienes que desarrollar conciencia emocional, pues a lo mejor puedes hacer un diario de qué emociones tienes, a lo mejor puedes leerte un libro sobre el tipo de emociones, si tienes que practicar empatía seguramente te va a ir bien, ¿no? Conectarte con las necesidades del otro y entender cómo impactan las tuyas. Si necesitas hacer transformación emocional, pues puedes aplicar desde técnicas de respiración hasta visualizar o hasta simplemente, ¿no? Ser capaz de darte un tiempo y separar. Hay muchas maneras de desarrollar estas competencias dependiendo un poco de dónde quieras poner foco, ¿no? Nosotros, yo os digo, dentro de la página, yo os invito a que vayáis a la página de 6 Seconds, está la página general en inglés, pero luego también tenéis arriba en las pestañas, somos una organización grande, multinacional, tenéis también una pestaña en castellano, tenéis mucho recurso, tenéis mucho material, tenéis mucha información, yo creo que somos particularmente generosos en el dar este tipo de información y vais a entender y vais a poder tocar y vais a poder ver, ¿no? Incluso herramientas que os ayuden con algunas de estas competencias, ¿no? Yo os animo a entrar y, bueno, es grande, es un poco un bosque, es un poco una selva, ¿no? Esta página de 6 Seconds, no os desaniméis, al contrario, poneros ahí la luz en el casco de buscador de piedras preciosas porque vais a encontrar cosas buenas en la web que os van a ayudar también a aterrizar un poco esto que os he ido exponiendo ahora, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Tienes alguna información respecto a la inteligencia emocional con perspectiva de género? Sí la hay. Dentro de este informe que te mencionaba, la tenemos también dividida por género y la tenemos también por continente y por género. Y si específicamente te interesa algo en concreto, te puedo pasar el informe, a pesar de que es público y lo encontráis, es este SOH, ¿no? No hay una gran diferencia, ¿eh? En general no es algo, yo diría que sea significativo a nivel sí que hay competencias donde a lo mejor a nivel de género ciertas competencias brillan más en mujeres a lo mejor que en hombres, pero a nivel de cómputo final no hay una gran diferencia a nivel de gestión, a nivel de medición de EQ. No la hay. No. Fíjate, nos pone la página, Alexander. Muchísimas gracias. Ha sido rápido ahí. Eso lo tenéis ahí en el chat, exacto. Esa es la página internacional y luego si entráis dentro tenéis también una página en español y una página en italiano y una página en chino, si no me equivoco. Y tenéis ahí, ¿no? Si tenéis a lo mejor más dificultad con el inglés, que hay muchísimos recursos, podéis acceder a muchos de ellos también en la página española. Latinoamérica somos también muy grandes, sí. Yo quiero preguntar una cosita rápido antes de que te... Claro, no, dime. Que antes has nombrado en las competencias, cuando había la ruedecita, sí. Los motivadores intrínsecos. Y no lo había escuchado nunca. Nosotros una de las competencias grandes, ¿no? Para movilizar la inteligencia emocional es entender realmente qué es lo que nos motiva de verdad, ¿no? Un motivador, ¿no? En el día a día tenemos muchos motivadores, muchas cosas que nos motivan y muchos de esos motivadores pueden ser externos y son más que lícitos y buenos, ¿no? O sea, al final el promocionar, ¿no? Y llevar un equipo, pues es un motivador muy lícito para mucha gente, es un motivador externo. El sueldo es un motivador externo, ¿no? El cargo dentro de la organización, ¿no? Es un motivador externo, ¿no? El traer un salario es un motivador externo y muchísimos motivadores externos, ¿no? Pero hay otro nivel de motivadores que tienen más que ver con lo que nosotros somos y lo que para nosotros es realmente importante y nos constituye, ¿no? Y ahí hablamos de motivadores como pueden ser los valores,
¿no? Los valores son motivadores intrínsecos muy importantes, ¿no? Nuestras creencias, ¿no? Las creencias que tenemos son motivadores intrínsecos muy importantes, ¿no? Y muchos de ellos ligan con ese propósito, el propósito que tengamos, ¿no? El propósito vital o el propósito es un motivador, ¿no? Yo diría que la competencia el propósito vital como tal es un motivador gigantesco, ¿no? También que es una competencia, ¿no? Grande y larga de desarrollar, posiblemente de todas ellas es la más grande, pero eso es otro tipo de motivadores. Yo digo, es como si fuera un iceberg, ¿no? Y fuera tenemos los extrínsecos que están muy bien, pero debajo lo que tenemos es todo un conjunto de motivadores intrínsecos que, bueno, son los que nos dan de verdad mucha gasolina y mucha energía para seguir adelante, ¿no? Y bueno, y muchas veces a lo mejor en el día a día estamos poco conectados con esos motivadores intrínsecos, ¿no? Vamos más dirigidos hacia afuera y es bueno pausar y hacer reflexión sobre eso y conocerlos y ponerlos en movimiento. Es una gran competencia de inteligencia emocional, conectarte con tus valores, con tus creencias, con los juicios potenciadores que puedas tener, ¿no? Esos son motivadores mucho más resistentes y más perdurables y seguramente dan un combustible mucho más potente que el del motivador extrínseco, que puede acabar antes, ¿no? O sea que por lo que estoy entendiendo también forma parte del autoconocimiento, Sí. conocer tus propios motivadores intrínsecos. Sí. Vale. Sí lo es. Okay. Y es una palanca muy buena para poner inteligencia emocional en acción. Sí que lo es. Conocer tus motivadores. Pero a lo mejor habrá gente que dirá, oye, yo esta palanca a mí no me va, esta competencia, yo la muevo la rueda, pues trabajando desde conocer mis patrones y saber a dónde voy. Estoy en el azul y con saber a dónde voy y empatizar con los otros, con eso yo ya soy un crack de la inteligencia emocional. Pero hay otras personas que no, que a lo mejor necesitan movilizar su inteligencia emocional desde eso, desde conocer sus motivadores intrínsecos o desde ser más optimistas, desde ahí le viene más fácil mover la rueda, o desde ahí, ¿sabes? Es un poco una baraja de cartas, las 8 competencias que ofrecemos y ahí luego cada uno la mueve la rueda a su velocidad, dependiendo de cómo tenga desarrollada esa competencia o cómo desee. Y cada organización y cada estilo de liderazgo seguramente es más adecuado desde unas competencias que desde otras, a pesar que lo ideal sería poder tener las 8 competencias bien desarrolladas y engranadas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, yo deciros que estaría encantada porque ha sido así como una muestra chiquitita, alguna cosita pequeñita, ¿no? de lo que hemos estado hablando, ¿no? Yo estaría encantada que pudiéramos desarrollarlo y pudiéramos de alguna manera aterrizar estas 8 competencias más en detalle, ¿no? Porque va de eso, Moniz, ¿algún consejo útil? Bueno, yo creo que como todo lo que es liderazgo, ¿no? Y autoliderazgo, ¿no? Es bueno, yo creo, fíjate, algo muy sencillo y que tenemos y que yo creo que es la puerta, ¿no? a otras competencias. Y en el día a día vamos tan acelerados a veces que no somos capaces ni de escucharlo, ¿no? Pero la emoción es un dato fantástico, fantástico. Nos da muchísima información y nos da muchísima energía. Y la emoción, estamos siempre en una emoción. Y hasta el que dice no estoy en ninguna emoción, bueno, eso ya es una emoción también, ¿verdad? Pues... y la emoción nos propulsa, o sea, la emoción es una predisposición a la acción para ir hacia algún lado. Pues yo, algún consejo útil, empezar por ahí, ser curiosas con la emoción en la que estáis en cada momento, llevar ahí un librillo, un diario, una agenda chiquitina, ¿no? Y cuando tengáis curiosidad, paráis un momento y decís, ¿en qué emoción estoy? Y vais empezando haciendo un poquillo una lista de emociones y a lo mejor resulta que veréis que estáis cortas de léxico, cortas de emociones. Pues hay muy buena literatura, ¿eh? Nosotros también tenemos en la página web sobre léxico emocional. Empezar a ampliar vuestro léxico emocional. ¿Qué emoción es esta? ¿Y qué me dicen? ¿Cuál es el mensaje de esa emoción? ¿Vale? Porque desde ahí vais a entender seguramente muchas más cosas de cómo poder impactar sobre los demás, ¿no? O sea, el mensaje del miedo es que hay una amenaza. Hay una amenaza, o sea, que sea una amenaza en mi cabeza, que yo me la estoy soñando o que pase fuera,
eso es, ¿no? O el mensaje de la rabia, ¿no? Es que hay un obstáculo que no me deja llegar a donde quiero, que el obstáculo sea, ¿no?, sea una persona o sea una cosa, ¿no? Y está bien tener rabia para saltar ese obstáculo, ¿no? Pero bueno, y entonces, ¿no? O el mensaje de la tristeza es que ha habido una pérdida, ¿no? Una pérdida que sea de una persona querida, de un familiar, o que sea una pérdida de estatus, o que sea una pérdida de un trabajo, o que sea una pérdida de una oportunidad, ¿no? Por lo tanto, yo os aconsejo que empezáis a un poco a hacer léxico emocional y a entender el mensaje de cada emoción, y sobre todo que seáis curiosas con vosotras, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo? ¿En qué emoción estoy, ¿no? Y que hagáis un poco así ¿no?, un poco el termómetro emocional a lo largo del día, que empecéis a escucharos y a identificar la emoción, porque eso propulsa luego hacia los resultados, ¿no? Y es la primera de las competencias, tener conciencia emocional. Es léxico y saber lo que dice y lo que siento, ¿no? Teresa de Vicente. Y para adolescentes, ¿hay algún curso que puedan realizar? ¿Y es el grupo o individual? Yo la verdad es que no tengo experiencia directamente facilitando con adolescentes, a pesar de que, bueno, tengo 3 en casa, ¿eh? Soy madre de 3, entre 14 y 16, o sea que tengo ahí un buen gimnasio emocional en casa, ¿no? Sí hay formación específica, sobre todo para maestros que gestionan adolescentes, ¿no? Pero yo creo que la parte, yo creo que para ellos es muy importante, y creo que va ligado también a una madurez más racional, ¿no? Pero la parte de autoconocimiento, ¿no? Lo mismo que hemos dicho ahora, saber en qué emoción estás y qué comportamiento, qué patrón emocional eso desencadena, yo creo que eso sería muy bueno para ellos, ¿no? Y luego el área del rojo. El rojo a veces es tan fácil como decir, para un momento y date esos 6 segundos, esos 6 seconds, para un momento y date esos 6 segundos y evalúa pros y contras. O sea, las acciones tienen consecuencias muchas veces, ¿no? Esa primera competencia de pensamiento consecuente, para y evalúa. Yo creo que si consiguiéramos con los adolescentes muchas veces mover esas 3 competencias, sería ya un gran inicio, porque en general, ¿no?, lo del optimismo y lo de sus motivadores, que es una etapa también buena para conectar con valores y para hacer introspección, esos a ellos a lo mejor los tienen más accesibles, pero entender la emoción y hacer pros y contras, yo creo que eso sería bueno, ¿no? Nosotros hacemos mucha formación para educadores, ¿eh? Tenemos toda una línea de formación en inteligencia emocional para educadores, para maestros, y sobre todo, bueno, pues sí, en las secundarias hay necesidad de eso y creo que lo están pidiendo también, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarte en las redes sociales? Yo estoy en LinkedIn, es la única red social en la que estoy, y 6 Seconds, hay un 6 Seconds, digamos, europeo, y un 6 Seconds global, y hay en LATAM, en Latinoamérica, hay un 6 Seconds español también, pero yo específicamente como tal estoy en LinkedIn, me encontráis como Marga del Olmo, estoy encantada de aceptaros. En España somos 2 personas, yo como Country Manager y Jesús Cartañá, que también ya os conectaré si necesitáis, que es quien lleva toda la parte y la organización de ventas y operations de 6 Seconds aquí en España. Somos 2 personas, impartimos sobre todo formación para empresas, impartimos conferencias y luego certificamos en nuestras propias herramientas de medición de inteligencia emocional. Impartimos aquí en español las certificaciones para las que deseáis poder medir inteligencia emocional, y también hacemos formación 6 Seconds, un practitioner en inteligencia emocional que hacemos una vez al año. También hacemos formación en español, la formación de 6 Seconds reglada para certificarse, para ser asesor o para ser un practitioner en inteligencia emocional. No sé si hay algo más. Marian. Pues si no hay más preguntas, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante, Marga. Te agradecemos muchísimo el haber compartido este conocimiento con todas nosotras, que yo creo que es muy útil para todas. Y bueno, pues te esperamos en otro próximo webinar, y esperemos que de aquí, bueno, pues haya interés en el desarrollo de tu práctica.
Encantadísima de poder volver a estar en contacto y empezar a profundizar en muchas de estas preguntas que han aparecido aquí ahora, ¿no? ¿Cómo se hace eso, ¿no? Pues levantándose las mangas y tomando conciencia y empezando a practicarlo. Y es, no sé si fácil o difícil, pero seguro es agradable y es revelador y tiene impacto sobre los demás. Sí. Fenomenal. Muy bien. Pues agradecemos también a todas las presentes el haber compartido con nosotros esta jornada. Deciros que bueno, que os pasaremos un cuestionario sobre la evaluación de Marga y para cualquier pregunta que queráis en relación con ella o sus cursos, pues podéis también contestarnos a través de esa encuesta. Y os esperamos en siguientes webinars y os animamos a que os hagáis socios de la Fundación para que podamos seguir, bueno, ayudando a promover el liderazgo femenino en España. Muchísimas gracias a todas. Muy bien. Hasta luego. Un placer. Adiós.